haciendo la revocatoria sobre el plan de gobierno. El otro tema es el tema de la policía, porque nosotros tenemos una inseguridad muy grande en Bogotá. La inseguridad en Bogotá ha crecido muchísimo y ella se ha comprometido a dos cosas. Una, aumentar las URIs, que son las unidades de reacción inmediata. Y por segundo, se ha comprometido a conseguir 2.000 nuevos policías. Cuando uno va y mira la realidad, es que ella no le gusta la policía. De hecho, cuando ha habido problemas, ella se ha puesto del lado de los marchantes y de los violentos y no del lado de la policía. Entonces estamos viendo que está sucediendo absolutamente todo lo contrario. Está sucediendo que es que los vándalos cada vez se sienten es más respaldados por la alcaldía, mientras que la policía hoy en día está desorientada y no siente el respaldo de la persona que dijo antes de campaña que iba a ser la comandante en jefe de la policía de Bogotá. Entonces, ese es otro tema que para nosotros es bastante relevante. Ya en el tema de insatisfacción de la ciudadanía, pues venimos con todos los problemas del manejo que ella ha hecho tan sumamente malo de la pandemia. Ella se comprometió a hacer 4.000 UCIs, de las cuales solamente se hicieron alrededor de 1.100, y esas 1.100, 700 las puso el gobierno nacional, la empresa privada puso otro tanto y la alcaldía solo puso 140 UCIs. O sea, ella habla mucho y hace poco, porque ella está acostumbrada a hacer siempre oposición, a dar lora, a hablar, pero ella no sabe ejecutar. Segundo tema, hizo un hospital en Corferias de 600 camas que le costó más de 15.000 millones de pesos, donde las camas, imagínense que no eran para UCIs, sino eran para cuidados normales, que al final hubiera podido haber servido en algo, en el sentido que hubieran despejado clínicas para meter personas con COVID dentro de las clínicas. Imagínense que eso lo abrió en marzo y lo cerró en septiembre. Solamente albergó 500 personas durante todo el tiempo, lo que implica que cada persona le costó a los bogotanos 40 millones de pesos. Lo más grave de todo es que ahorita que estamos en el segundo pico de la pandemia, la hubiéramos podido haber utilizado, pero ella ya la había cerrado. Entonces, por un lado, sigue cerrando Bogotá porque dice que va a haber más picos, pero por otro lado, ella cierra una clínica que le costó 15.000 millones de pesos. El otro tema del que hablamos fuertemente fue en el tema de los humedales. Acuérdense, ellos son el Partido Verde. El Partido Verde es el que protege la ecología, el que protege todo eso. Y ella se comprometió a no construir en los humedales de Bogotá. Y hoy en día se sigue construyendo en los humedales, pero adicionalmente ya salió a decir que no, que sí se podía construir, pero que se podía construir si eran sustentables y una cantidad de cosas, pero con eso pues está incumpliendo lo que estaba diciendo. Y por último, el tema de las ciclovías. Imagínense que ella se comprometió a hacer ciclovías, que como digo yo, pues una ciudad con ciclovías es lo mejor que puede haber. O sea, mientras más ciclovías se construyan y más la gente pueda desplazarse en temas no contaminantes es muy bueno, pero el problema fue que ella está haciendo las ciclovías dentro de las vías existentes para los vehículos. Entonces, Bogotá tiene un tráfico espantoso. Bogotá es la tercera ciudad con más tráfico del mundo. Y fuera de que no tenemos vías, nos está quitando las vías para hacer ciclorrutas. Entonces, eso ha generado un caos grandísimo. De hecho, por la calle 13, ella hizo una ciclorruta que ya le tocó quitar. Y en la de la carrera séptima, pues es espantosa porque las personas se están demorando muchísimo tiempo en poder lograr y llegar a los destinos a los que tiene que llegar. Entonces, al final lo que uno ve, esta es una administración que cualquier persona que le diga a ella que algo se está haciendo mal, uno ahí mismo se convierte en el enemigo, ahí mismo uno es mezquino, ahí mismo uno es un politiquero y lo único que hace es tratar de degradar y degradar a los opositores
pero ella no cambia su manera de ser. Es una administración que no se deja hablar y es una administración muy mala ejecutora. Lo que ha tratado de hacer es coger los proyectos de Peñalosa, cambiarlos, y esos proyectos cambiados les quita prioridades, los deja malos y vuelve y los hace y los pinta de verde. O sea, de alguna manera ella está haciendo su campaña política a su futura y ojalá nunca presidencia. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros lanzamos este proyecto que se llama Movimiento Ciudadano Revocatoria Claudia López. Presentamos ya los papeles, a nosotros nos tenían que entregar el martes de la semana pasada los formularios, una semana después que lo de Medellín, por lo que lo presentamos una semana tarde. Ya tuvimos nuestra audiencia pública, que ese fue tal vez el primer tropiezo que trató de poner pues el mismo gobierno o el Consejo Nacional Electoral, porque esa audiencia pública es inconstitucional. Después yo me imagino que Julio les dirá por qué como abogado es inconstitucional, porque está cambiando una ley fundamental de la Constitución por medio de un decreto. Pero bueno, asistimos. Ella no iba a asistir y terminó asistiendo, como dijo ella, terminó asistiendo virtualmente porque no quiso aparecer, pero adicionalmente lo que hizo fue que aprovechó esta audiencia pública no para contestar lo que nosotros estábamos pidiendo y para defenderse, sino para presentar su rendición de cuentas del año anterior. Ahorita, pues estamos en este proceso de que la registraduría le mandó pues mandó y congeló los procesos de revocatoria para mandarle al Ministerio de Salud que dé un concepto sobre cómo se deben conseguir el tema de las firmas. Es un tema complejo. Nosotros veníamos trabajando en un esquema de multinivel porque somos conscientes que yo personalmente veo complejo una persona por la calle en Bogotá, donde la gente no está saliendo mucho a las calles, consiguiendo las firmas y eso, porque la gente pues de alguna manera pues sigue nerviosa. Entonces nosotros estamos armando un grupo de gente por localidades, o estamos armando un grupo de gente por localidades, donde queremos que a través de una página de internet las personas puedan bajar el formulario, consigan las firmas y nos llamen y nosotros mandamos a recoger los formularios y cada uno se va a comprometer que baje el formulario a mandar 10 formularios a 10 personas, de manera que esas 10 personas consigan 10 firmas y hacer un tema como de multinivel en gran parte. Obviamente también vamos a tener gente en las calles y obviamente también vamos a tener gente en determinados sitios donde hay bastante gente para que vayan a firmar. Pero yo creo que toca hacer acá un trabajo de muchas maneras para lograr conseguir. A nosotros nos toca en Bogotá conseguir 353.000 firmas válidas, por lo cual, según el histórico de las firmas que salen buenas y salen malas, tenemos que estar alrededor de conseguir 1 millón de firmas. Como ven, este es un dato muchísimo más grande que el de Medellín, pero pues yo creo que lo podemos lograr. El problema que tenemos nosotros como revocatoria de Claudia López en Bogotá es que obviamente por el hecho de que son mucho más firmas y por la situación de la pandemia, cada día que se nos demore el Ministerio de Salud y la registraduría en entregarnos los formularios es mortal. Y yo quería poner y contarles un poco cómo es el proceso de aquí adelante. Si suponemos que mañana me llegan los formularios, nosotros vamos a empezar, tenemos 6 meses para recoger las firmas y si no las hemos recogido en 6 meses, tenemos un mes adicional que nos da la normatividad. Yo creo que a diferencia de Medellín, que estoy seguro van a conseguir ustedes las firmas por ahí en 2 meses, en Bogotá nos va a costar más trabajo, pues ustedes saben, Bogotá adicionalmente es una ciudad donde últimamente ha habido muchos candidatos de izquierda, o sea, no es tan fácil la recolección, nos llevaría pues prácticamente los 6 meses. Entonces, si estamos ahorita a mediados de febrero, estaríamos nosotros entregando a mediados de agosto las firmas a la registraduría. La registraduría se puede tomar más o menos 2 meses en revisar que esas firmas estén bien y que estén las 335.000 firmas
válidas. Entonces, estamos hablando ya que estamos a mediados de octubre. Entonces, ya con las firmas aprobadas, en octubre, a mediados de octubre, tendrían que llamar a elecciones. Entonces, llamarían a elecciones, supongamos, noviembre o diciembre, para definir si se va Claudia López o no se va Claudia López. En el entendido que nosotros aspiramos a que la población vote que salga, tocaría llamar a elecciones y ya la llamada a elecciones tendría que ser el año siguiente. Entonces ya fíjense la complejidad del proceso. Es un proceso largo, es un proceso tedioso. De hecho, estas revocatorias de mandato están hechas para que no salgan y para que no funcionen. Porque obviamente yo siento que el establecimiento no quieren que funcione. Cuando a mí me dicen que el presidente Duque dice pues que él piensa que no es momento de revocatorias, pues obviamente un presidente de la República no puede decir nada diferente, ¿cierto? Y uno siente que si hay mucha gente de los partidos políticos que está apoyándolo a uno, no directamente, pero sí se nota un gran rechazo a una cantidad de políticas de la alcaldía y la administración distrital. Entonces, pues nosotros estamos supeditados a esperar que el Ministerio de Salud le conteste a la registraduría de qué manera se puede hacer la recolección de firmas. Yo dije en un medio de comunicación, sí, que nos disfracen como astronautas, no sé, pero eso de alguna manera seguramente va a aumentar mucho los costos de la recolección de firmas. Y en el caso de Bogotá, el monto que me dejan a mí recoger a través de la cuenta que vigila la registraduría o el Consejo Nacional Electoral para la recolección de firmas es de alrededor de solamente 430 millones de pesos. Claramente, con 430 millones de pesos, si me meten más costos para la recolección de firmas, pues la va a ser más difícil. Entonces, un poco son todos estos mensajes donde al final lo que uno siente es que el establecimiento no quiere que haya revocatorias, el establecimiento, así no esté contento con los alcaldes que se quieren revocar, prefiere que no haya ese ruido y eso hace que estas revocatorias, como la de Medellín, que cuando uno mira las cosas que ha hecho el alcalde Quintero, pues mucho es indispensable hacer la revocatoria y en el caso de la de Bogotá también, porque Bogotá es una ciudad que merece respeto y que merece seguir adelante como capital de la nación y nos la está llevando por un sitio espantoso. También tenemos que hacer la revocatoria. Uno siente que el establecimiento no está dejando que lleguemos a buen término en este tema. Me gustaría a mí, por ahora, dejar acá y esperar sobre preguntas que ustedes tengan y le doy pues la palabra al doctor Julio. Muchas gracias. Julio. Está sin micrófono, Julio. Perfecto. Ya. Muchas gracias, doctor Alfonso, por esta invitación tan amable. A José Miguel Santamaría, un saludo muy especial y a todas las personas pues, que están en el pensamiento y en el periódico Debate, pues que es unos medios tan queridos por la comunidad pensante. El tema de Medellín es un poco diferente al tema de Bogotá, porque por varias razones. Yo creo que el tema central en Medellín es que el alcalde Quintero, desde que comenzó, engañó al pueblo medellinense, al pueblo antioqueño en general, porque tocó la columna vertebral de la ciudad. Primero que todo, nosotros somos muy regionalistas, muy apegados a la tierra, muy apegados a la ciudad. Y eso hace que haya una solidaridad muy especial con cualquier cosa que atente contra la unidad de Medellín, porque lo que atente contra la unidad de Medellín atenta contra la unidad de Antioquia. Y eso es muy sensible para todos los antioqueños.
La ley, hay dos leyes estatutarias que regulan el tema de la revocatoria. La ley 134 de 1994 y la ley 1757 de 2015. Son dos leyes estatutarias. Son dos leyes estatutarias. La revocatoria es un instrumento de participación ciudadana. Entonces, ese es un tema ya muy importante para recalcarlo acá. La democracia colombiana estaba sustentada desde los inicios de la República, hablemos pues de 1821, con el primer Congreso de Cúcuta, hasta 1991, en un concepto muy francés, el concepto de la democracia representativa, que quiere decir que el ciudadano vota y se va para su casa a gozar o a sufrir al elegido, sea concejal, diputado, congresista, presidente, gobernador o alcalde. Pero en 1991 hay un cambio sustancial, que es el concepto de democracia participativa. La democracia participativa implica que el ciudadano no se puede ir para la casa, sino que el ciudadano tiene una obligación y un derecho. Obligación y derecho, que es mantenerse al pie de la administración, participando. Y entonces la misma Constitución establece unos mecanismos de participación como el plebiscito, el referendo, el cabildo abierto, la revocatoria del mandato. La revocatoria del mandato está establecida entonces constitucionalmente para el caso de gobernadores y alcaldes. Entonces, lo primero que hay que establecer es que es una obligación y es un derecho constitucional y fundamental, y fundamental. Eso implica que eso no puede ser desconocido por nadie, ni siquiera por el presidente Duque. El presidente Duque creo que tuvo una expresión desafortunada cuando dijo que estos no son tiempos de revocatoria, porque estamos en un estado sin duda de excepción, pero precisamente en los estados de excepción los derechos políticos fundamentales tampoco pueden ser vulnerados. Y ahí hago mención de otra ley muy importante que es también estatutaria, que es la ley 137 de 1994, donde precisamente en los artículos 3º y 4º habla de que hay unos derechos intangibles durante los estados de excepción. Es decir, que en un estado de excepción como este tema de pandemia, esos derechos no pueden ser tocados. Y dentro de esos derechos, lo establece el artículo 4º con mucha claridad, está el derecho de elegir y ser elegido. Entonces, ese tema es fundamental, fundamental. No se puede por ningún motivo restringir ese derecho, por ningún motivo. Entonces, lo que se puede hacer es, digamos que, ejercerse con unos protocolos. Y yo creo que en eso no hay ningún problema. Muy bien, regresemos al tema más local. ¿Qué pasó en Medellín? En Medellín sube Daniel Quintero a la alcaldía y obtiene un 84% de aprobación. Cuando uno analiza la aprobación, según encuesta de Inbamer, él comienza con una aprobación del 84%, pero comienza un descenso vertiginoso. A los meses está en el 71%. Al finalizar el año pasado, está en el 65%. Y hoy, hace más o menos
20 días que se hizo la última medición de Inbamer está en el 55%. Entonces aquí no se puede hablar de que Quintero Calle tiene una aprobación del pueblo antioqueño. Todo lo contrario, tiene una desaprobación. Y estoy seguro que si hoy se hace una medición, ese seguirá cayendo. Debe estar por los lados del 30%. Entonces, al contrario de muchas otras ciudades, la aprobación, el respaldo a Quintero Calle se ha caído. Las dos leyes estatutarias que menciono, que regulan la revocatoria, tienen dos causales. Hay dos causales para uno iniciar un proceso revocatorio: el incumplimiento del plan de gobierno o la insatisfacción ciudadana. Nosotros en Medellín hemos comprobado la insatisfacción ciudadana. ¿Cómo se comprueba la insatisfacción ciudadana? Con una encuesta. Ahí está, una firma seria como Inbamer muestra una caída. La tendencia, es una caída, no es que es puntual, una caída que va desde el 84%, 71%, 65%, 55% en la última medición. Entonces, ahí está la tendencia. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en Medellín? Medellín ha pasado cuatro cosas, 4 puntos fundamentales, 4 razones en las que hemos motivado nuestra solicitud de revocatoria, que radicamos a las 8 de la mañana del día 4 de enero de este año. O sea, el primer día hábil en que se podía hacer la solicitud. El primer punto, el ataque de Quintero Calle a las empresas antioqueñas. Es el primer punto. El grupo empresarial antioqueño es un grupo muy diferente al resto de los grupos económicos que conocemos en el país. Por poner un ejemplo, el grupo Sarmiento Angulo, eso es de Luis Carlos Sarmiento y la familia de Luis Carlos Sarmiento. El grupo Ardilas es de Carlos Ardila Luna. El grupo Gilinski, eso es de los Gilinski. El grupo, yo trabajé en el grupo Santo Domingo, pues eso era de Julio Mario Santo Domingo y sus familias. Esos son los grupos económicos. Recuerdo el caso del grupo Gran Colombiano, estaba Miquelsen y compañía, pero son grupos dueños de eso, o sea, absolutamente monopolizado el poder económico en cabeza de 2 o 3 personas. En Antioquia el tema es diferente, es muy diferente, porque en Antioquia habían unas empresas que se crearon desde los años 30 que tomaron mucha fuerza. Entonces hablamos de Compañía Nacional de Chocolates y todas sus filiales, lo que hoy llamamos el Grupo Nutresa. En su época, Compañía Colombiana de Tabaco, pues ya no lo es, pero lo fue. En su época, Argos y todas esas filiales. En su época, Suramericana y todas sus filiales. El Banco de Colombia, que antes no era Banco de Colombia, sino que era Banco Industrial Colombiano. Y luego CONAVI, esas instituciones tan queridas que fueron absorbidas por lo que conocemos hoy como Banco de Colombia, de manera que hoy el Banco de Colombia es antioqueño. ¿Y cuál era la costumbre en Antioquia? Éxito. La costumbre, Almacenes Éxito, Mario, indudablemente. Colanta, para poner otro caso bien interesante, Colanta, Productos Familia, aunque Productos Familia sí tiene una familia más reconocida, pero Colanta, el Grupo Éxito, etcétera, etcétera. En esas empresas siempre ha existido una multitud de propietarios y de pequeños propietarios, multitud, porque en Antioquia ha habido una costumbre: cada que nacía un niño,
el padrino y los tíos le regalaban acciones. Esa era una costumbre antioqueña. Yo recuerdo que hasta tuve esa costumbre cuando nacieron mis hijas. Yo les regalaba y mis hermanos y los hermanos de mi señora acciones. Y ese es un concepto antioqueño muy interesante que inclusive lo reconoce Bogotá. Yo leí en una entrevista que hizo La Silla Vacía a una profesora de la Universidad de los Andes, Angélica Redberg, y ella dijo en esa entrevista, miren lo que dijo tan interesante Angélica Redberg cuando le preguntaron a ella sobre el tema de Antioquia, porque Antioquia es un poco diferente. Y ella dijo, tenemos la idea de que en Antioquia hay un modelo virtuoso de colaboración entre el poder económico y político que evita que se den confrontaciones para el bien de la sociedad. Es la aplicación de la filosofía muy antioqueña de que tenemos que trabajar todos juntos. Cuando miras los orígenes sociales de algunas de ellas, esas empresas de Antioquia, te encuentras que están conformadas por personas hechas a pulso, a punta de trabajo, de esfuerzo, que no heredaron simplemente su riqueza, muy al estilo del sueño americano. Fíjense que eso lo dice una profesora de la Universidad de los Andes, un concepto sociológico. Cuando Quintero Calle llega a la alcaldía de Medellín, y llega porque hubo una división, pero bueno, llega a la alcaldía de Medellín con 302.000 votos, comienza un ataque a lo que nosotros llamamos con mucho cariño Grupo Empresarial Antioqueño, o lo que llamábamos antes Sindicato Antioqueño, porque nosotros queremos esas empresas, y empieza prácticamente a decir que eso es una mafia, que se habían confabulado para lucrarse, prácticamente ha dicho, para robarse el patrimonio público. Eso es lo que ha dicho. Entonces ya cuando dice una cosa de esas, de unas empresas en los que uno reconoce esos íconos de Antioquia, como el doctor Samuel Muñoz Duque en chocolates, como el doctor Jorge Molina Moreno en Suramericana, como el doctor Adolfo Arango, como Carrasquilla en Argos, como el doctor Alberto Gómez Ramírez en Conavi, como el doctor Javier Correa en el Banco Industrial Colombiano y otras empresas que lamentablemente tuvieron que ser vendidas, porque es que no es la primera vez que quieren tomarse Antioquia. Este es un tema de vieja data. Recuerden por qué se creó el sindicato antioqueño. El sindicato antioqueño se creó, lo que llamamos el GEA, porque había una toma hostil de los grupos económicos más importantes del país sobre las empresas de Antioquia. Y fruto de esa toma hostil, perdimos en Antioquia a instituciones tan queridas como el Banco Comercial Antioqueño, que fue un banco que aquí quisimos mucho, que llamamos Banco de Oriente en sus orígenes, y perdimos a Cervecería Unión, una toma hostil del Grupo Santo Domingo, y perdimos muchísimas más empresas. Entonces, para que eso no sucediera, para que se mantuviera esa democratización accionaria en Antioquia, hicimos el famoso enroque antioqueño, de manera que el grupo de Sura pudiera ser dueño de Argos, el grupo de Argos pudiera ser dueño de Chocolates y Chocolate fuera dueño de Sura. Ese es el enroque y eso es lo que crea el Grupo Empresarial Antioqueño. Pero por el hecho de ser enroque no significa que sea de 4 personas. Ahí hay cientos y miles de personas. Ese es el primer punto. Entonces, Quintero Calle tiene un resentimiento y eso hay que decirlo con mucha claridad. Hay un resentimiento contra la clase empresarial antioqueña, que es una clase, como dice la profesora Redberg de los Andes, hecha a pulso, a pulso. Aquí no hay herencias, aquí no hay herencias. Es una clase hecha a pulso, hecha a punto de arriería. Aquí no hay ancestros. Aquí la capa castellana se convierte en una ruana, pero hecha a punto de trabajo. Lo único que le enseñan a uno como antioqueño es
trabajar y trabajar y seguir trabajando. Porque estas son unas breñas muy bravas. Aquí no tuvimos la oportunidad de esas bellas sabanas de Santa Fe, ni esos valles hermosos de la costa, ni del Valle del Cauca. Aquí lo que hay es unas montañas ásperas y duras. Y aquí hicimos la industria trayendo la maquinaria a lomo de mula. Eso fue el origen del comercio antioqueño. Entonces, esa topografía tan difícil es lo que ha hecho que el antioqueño se enamore, porque le ha costado mucho hacer lo que es Antioquia. Pasemos al otro punto que está hilado con este ataque al empresariado, al grupo empresarial antioqueño y a otras empresas públicas de Medellín. Empresas públicas de Medellín es un orgullo para Antioquia, es un orgullo. O sea, yo la conozco de cerca porque he sido profesora ya de muchos profesionales de empresas públicas de Medellín, y ve uno la calidad humana del profesional que trabaja en empresas públicas de Medellín. Desde el punto de vista jurídico, por ejemplo, donde yo me muevo, los magistrados de los tribunales de Antioquia salen del departamento jurídico de empresas públicas de Medellín. La calidad de ingenieros que hay allá es impresionante, la calidad humana, la formación, lo que formó, consolidó un personaje de la talla de Diego Calle Restrepo en empresas públicas de Medellín. Hizo de nuestras empresas públicas de Medellín la empresa más sólida de Antioquia, por encima de las del grupo empresarial antioqueño. Tanto que es la segunda empresa más importante del país, empresas públicas de Medellín. ¿Por qué? Porque ha habido un pacto implícito de que ese es el corazón de la ciudad y que hay que respetarse, y entonces surgió el concepto del gobierno corporativo. Es decir, manejar empresas públicas, ese es el pacto implícito, manejarlo de manera que el sector político no dañe a empresas públicas de Medellín, respete a empresas públicas de Medellín. Y ese pacto se mantenía hasta Quintero Calle. Aquí hemos pasado todos los alcaldes de Medellín y ninguno ha hecho la toma hostil que este señor está haciendo de empresas públicas de Medellín. ¿Qué pasa? Él prometió que iba a traer un gerente en su campaña a través de una empresa cazatalentos, que es como se hacen hoy las elecciones de los grandes de los grandes presidentes de las compañías. Queda como alcalde y lo primero que hace es mentirle a la ciudad porque lo escogió a dedo. Y no puso a ningún gran gerente con tradición, como usualmente han sido los gerentes de empresas públicas de Medellín, sino que trajo de Bogotá a un antioqueño que se había ido, o sea, lo que llamamos aquí con mucho cariño un bogoteño, pero se había ido de Medellín, Álvaro Guillermo Rendón. Pero la pregunta es, ¿y quién es Álvaro Guillermo Rendón? Todo el mundo va a preguntar, ¿y este quién es? Porque no, ni sonaba ni tronaba en Antioquia. ¿Este quién es? Álvaro Guillermo Rendón era un político, era un abogado político del Partido Conservador, que le había abierto su corazón y las puertas de la política a Quintero Calle. Es decir, Quintero Calle nombró fue a su amigo del alma de empresas de Bogotá, porque Quintero Calle, como voy a explicar más adelante, fue en Bogotá, no en Medellín desde el punto de vista político. Y aquí vuelvo y establezco algo. Nosotros queremos mucho a nuestros amigos de Bogotá, estimamos mucho al doctor Santamaría y a todos, pero nos gusta que cuando vengan aquí se queden aquí a trabajar, Y entonces viene Álvaro Guillermo Rendón. Bueno, nos damos nos tocó tocarnos ese palazo, y miren lo primero que ocurre acá. Toman unas decisiones
Guillermo Rendón, Álvaro Guillermo Rendón, equivocadas. ¿Por qué? Porque sin considerarlo a la junta directiva, o sea, el gobierno corporativo, sin tener en cuenta, tomó una decisión radical y muy dura, que es demandar al, perdón la palabra, al perro y al gato por el caso de Hidroituango. Indudablemente el caso de Hidroituango es un caso delicado, es un asunto de marca mayor, pero es un asunto tan delicado que había que manejarlo con guantes de seda, con mucho cuidado, con mucho estudio, con mucho tacto. ¿Por qué con mucho tacto? Porque el caso de Hidroituango es de la siguiente forma. Existe una sociedad que se llama Hidroituango, que prácticamente tiene dos socios, solo dos socios. El departamento de Antioquia, que si mal no estoy tiene el 43, el 52%, y el municipio de Medellín a través de Empresas Públicas de Medellín. Es decir, Empresas Públicas de Medellín es la dueña. 2 puntos por debajo del departamento, pero es la dueña. Entonces, primer punto, el dueño es Empresas Públicas de Medellín. Segundo punto, esa sociedad de Hidroituango contrató a Empresas Públicas de Medellín para hacer el proyecto. O sea, la responsable del proyecto es Empresas Públicas de Medellín. Y luego Empresas Públicas de Medellín subcontrató a 3 personas, que es lo que llaman el consorcio CCC. Es que hubo un error, pues seguramente, pero esto hay que manejarlo con tal tino jurídico, con tal tacto, que había que discutirlo al interior de la Junta. ¿Cuál fue el problema de Guillermo Rendón y del alcalde Quintero? Y es que no se discutió al interior de la Junta. Entonces la Junta, cuando dice, pero ¿cómo no me tienen en cuenta para semejante decisión? La Junta renuncia en pleno, toda la Junta. Y ahí es donde Antioquia prende las luces. Antioquia completa, dice, pero ¿qué pasa acá? ¿Cómo renuncia toda la Junta de Empresas Públicas? ¿Cómo un gerente, un presidente de la Junta, cómo desconoce la Junta? No lleva eso al debate al interior de la Junta. Ahí es donde se prenden las alarmas, porque toman determinaciones muy delicadas que pueden llevar al colapso del proyecto. Y si colapsa ese proyecto, realmente la responsable directa del proyecto se llama Empresas Públicas de Medellín. Entonces, ahí es el tema más delicado. Y encima de todo eso, la cereza del pastel se coloca cuando conforman una nueva junta y de pronto sacan en esta semana al gerente de Empresas Públicas de Medellín y él sale y destapa todo lo que ocurre allá. Fíjense que simplemente es un proceso de consolidar lo que todos pensábamos. Algo grave estaba ocurriendo en Empresas Públicas de Medellín desde el año pasado. Algo grave que lo confirmó el que lo conoce. Y yo digo, y que de pronto hasta participó en eso, porque él desconoció la Junta. Ahora salió y él mismo está diciendo que una toma hostil. Él lo dijo en todos los medios. Le manifiesto a la comunidad que hay una toma hostil de Empresas Públicas de Medellín. Y eso no lo vamos a tolerar los antioqueños. ¿Por qué? Porque un alcalde de Medellín tiene que ser el mejor alcalde del país. No puede ser el segundo ni el tercero. ¿Por qué motivo? Porque Empresas Públicas de Medellín le pasa cada día, diariamente, al municipio de Medellín 4.200 millones de pesos diarios. 4.200 millones de pesos diarios. Así que un alcalde de Medellín que reciba esa transferencia diaria y no sea el mejor alcalde es porque es muy malo. Quintero Calle ya está como en el 7º y 8º puesto. Entonces ahí tienen los dos temas centrales básicos. Fíjense la denuncia de Álvaro Guillermo Rendón. Álvaro Guillermo Rendón está diciendo que Quintero Calle quiere manejar Empresas Públicas de Medellín como una secretaría de despacho, que allá le puso a una niña de Santander que no conocía Medellín. Allá le puso y que era la que tomaba las determinaciones. O sea que el gerente de Empresas Públicas es nadie, es un peón en un tablero de un ajedrez.
no es nadie importante. Entonces, y miren lo que está ocurriendo. Ayer las noticias de Caracol, en los secretos de la periodista muy, llamémoslo, perdónenme la expresión, muy averiguadora, Darcy Quinn, dijo que Quintero Calle ve las cosas tan graves que cogió un avión para Bogotá. Y adivinen con quién se reunió, con César Gaviria Trujillo. Ahí entonces empieza el entramado. Y esta mañana vi una entrevista que le hicieron a un concejal valiente que no es del Centro Democrático, Daniel Duque, del Partido Verde. Y ese concejal dijo en esa entrevista a Blue Radio, dijo que quienes están detrás de Quintero Calle, que se había él vendido como independiente, él fue elegido como un alcalde independiente, eran Humberto de la Calle Lombana, Germán Vargas Lleras, César Gaviria Trujillo y Juan Manuel Santos, pero que realmente quien movía las fichas era César Gaviria. Pero ahí están los cuatro. Y quien hacía el juego en Medellín era Luis Pérez Gutiérrez para lanzar y proyectar su futura campaña presidencial. Entonces ahí viene la pregunta, ¿el independiente? Entonces vuelve uno a resumir. Quintero Calle, ¿quién es? Viene del Partido Conservador porque se le infiltró por Álvaro Guillermo Rendón al partido de Caro y Ospina. Cuando vio que no fue elegido, se pasó al Partido Verde con su hermano Miguel. Cuando vio que tampoco funcionó la cosa, se fue para Bogotá y allá se amparó en el Partido del Tomate. Él fue disque el Partido del Tomate. De allá lo sacaron porque robó información. Eso está en las redes. Robó información. Busquen en internet. Del Partido del Tomate tampoco pudo ser nada. Se fue al Partido Liberal. Observen pues el conservador ya está disque en el Partido Liberal y allí es camuflado, resguardado, protegido por Gaviria, Vargas Lleras, de la Calle, etcétera, etcétera. Luego, él termina diciendo que quería que Gustavo Petro fuera su presidente. Miren las vueltas, pues. O sea, ¿quién es Quintero Calle? Un camaleón, no es una persona seria, no es una persona seria. Entonces, llega acá, se toma la alcaldía como independiente y resulta que cuando usted mira las secretarías de despacho, están todas asignadas a grupos políticos. O sea, de independiente no tiene nada. O sea, que le mintió a la ciudad de Medellín. Si usted mira la Secretaría de Hacienda, eso está entregado a un señor Óscar Hurtado del Partido Liberal. Y cuando ve Metrosalud, está entregado a Marta Cecilia Castrillón del Partido Conservador. Y luego ve que Metrosalud contrata los seguros con una empresa de seguros. ¿Y quiénes son los dueños de esa empresa de seguros? Los hermanos de Óscar Hurtado. Y resulta que uno de los hermanos era esposo de Marta Lucía Castrillón. O sea, aquí lo que hay es un nepotismo terrible. Y en todos los escaños de la administración están mezclados parejas, matrimonios, hijos, hermanos, primos. Entonces hay un nepotismo tremendo. 4, una contratación absurda. Unos alumbrados de Medellín tradicionales que eran hermosos, se puso a hacer alumbrados en plena pandemia. Primer cuestionamiento, ¿valía la pena o no valía la pena? Porque era previsible que los alumbrados de Medellín iban a traer mucha gente. Eso, entonces, ¿por qué hizo los alumbrados? ¿Sabe cuánto le gastó a esos alumbrados? 12.000 millones de pesos. Busquen, 12.000 millones de pesos. ¿Y sabe cuánto tiempo estuvieron abiertos? 8 días. 8 días para 12.000 millones de pesos. ¿Cuánta gente? ¿Cuántas camas UCI hubiéramos armado con 12.000 millones de pesos? Hoy, el hospital más importante de Medellín, el Pablo Tobón Uribe, oí una entrevista al gerente donde él advertía que no le estaba pagando el municipio de Medellín lo que se había comprometido a pagar para mantener las camas UCI abiertas. Entonces hay una administración terrible y este señor vive pegado de un Twitter. Y este señor parece que no gobierna él, parece que Medellín gobierna como un algoritmo, que eso es como lo que le gusta a Quintero Calle. Él vive pegado de un Twitter y así no se gobierna la ciudad de Medellín.
Entonces ahí hay enumerados unos motivos graves de insatisfacción ciudadana, que es lo que permite la ley, y está probado en la encuesta. Entonces, hecho los argumentos, probado en la encuesta, porque eso se demuestra con encuesta, pues más las primeras planas. Si usted mira las primeras planas, ayer el editorial del periódico El Tiempo, del Espectador, de la revista Semana, de Blue, de la W, es Medellín, es Quintero Calle el que está cuestionado en todas partes. Entonces, ese señor no puede ser un buen administrador. Así que retomemos al principio, Alfonso, para que tú redirecciones la discusión. Ese señor no es un buen administrador. Y cuando uno está en una situación de excepción como una pandemia, necesita es un tremendo administrador, un tremendo gerente, una persona seria, una persona que controle sus inestabilidades emocionales, que se rodee de la mejor gente. Y Quintero Calle no lo es lo que está demostrando. Entonces, ¿cómo así que nos vamos a quedar de manos cruzadas para que se consolide la toma hostil de Medellín a través de la toma de empresas públicas de Medellín? Eso no lo vamos a permitir en la ciudad de Medellín. En razón de eso, y ante la negativa de la registraduría de entregarnos los formularios, dice que porque estamos en pandemia, entonces que ella iba a consultarle al Ministerio de Salud, ¿qué es eso? ¿Cómo así? Si usted tiene algunas inquietudes, pues usted mismo haga un protocolo, como le dicen a las empresas, haga un protocolo para que abra. Si están abiertos restaurantes, si están abiertos los comercios, si usted va al centro y la gente está en la calle, si los carros están en la calle, si los funcionarios están despachando en sus oficinas, ¿cómo que no se puede recoger unas firmas que además no es obligatorio? O sea, la gente no tiene que ir a votar, es el que quiera, es una cosa voluntaria. Entonces, ante la negativa, yo personalmente radiqué ayer, el viernes en la tarde, una acción de tutela porque se me estaba violando un derecho constitucional fundamental, que es el derecho a la revocatoria, a la participación ciudadana, y ya está repartido en los distintos despachos judiciales. Ellos tienen 10 días para resolver este problema. Yo creo que hay suficientes argumentos para que eso salga avante y sigamos con el proceso de revocatoria. Yo veo a Medellín, a todo Medellín, claramente con excepción de los que están rodeando a Quintero. ¿Quiénes están rodeando a Quintero? Pues lo tiene que saber la gente. Está rodeando a Quintero Luis Pérez Gutiérrez. Está rodeando a Quintero todos los que mencioné de Bogotá, que dan las instrucciones. Él va a Bogotá a recibir órdenes, a recibir instrucciones de César Gaviria Trujillo. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, ¿cómo demostramos, porque eso es otro ataque, que el Centro Democrático está promoviendo la revocatoria? Falso. Los de 8 concejales que tiene el Centro Democrático, solo 2 están en contra de Quintero Calle. El resto, los otros 6, están mudos, que debían estar haciendo el control político. Eso demuestra que no es el Centro Democrático. Eso lo que demuestra es que es Medellín, toda, conservadores, liberales, de centro, aún de izquierda, porque muchos electores de él, lo digo con conocimiento de causa, me han buscado para regresar a este tema. Y otro puntico para terminar, Alfonso. ¿Quiénes estamos acá? Aquí hay 5 iniciativas. 5 iniciativas que simplemente empezamos a juntarnos. Y dentro de esas 5 iniciativas hay 3 personas, 3 corporaciones sin ánimo de lucro con personería jurídica. Hay una corporación que se llama Medellín Cuenta Conmigo. Esa es una. Y un representante de eso formó parte del comité de ciudadanos que nos inscribimos, que se llama Andrés Rodríguez. Otra iniciativa que no tiene personería, pero tiene muchos activistas, se llama Más Medellín, que su representante, Alejandro Posada,
hace parte del comité que fuimos a inscribirnos. Otra iniciativa que tiene personería jurídica, que se llama Alianza Reconstrucción Colombia, decidió que su representante legal iba como ciudadano a formar parte del comité. Ahí tenemos 3 miembros del comité. El bloque de la Reserva de Antioquia también decidió que su representante hacía parte del comité. Y otra corporación sin ánimo de lucro, que se llama Corporación Primero Antioquia, que yo represento, con un grupo importante que se llama Revocatoria de Q. Entonces dijeron, vea, Julio, usted vaya allá también como comité. Entonces nos inscribimos 5 ciudadanos, pero en representación de todas estas iniciativas, y vamos a hacer que se respete el derecho constitucional fundamental a revocarle el mandato a Daniel Quintero Calle. Gracias, Alfonso. Muchas gracias a los doctores Santamaría y González. Abrimos el abanico de posibles intervenciones. Saludo al senador, veo que está aquí el senador José Obdulio Gaviria. ¿Quiere el senador intervenir? Saludos, Alfonso. Y sí. Muchas gracias. Sí, hay sonido. Sí. Sí, señor, lo escuchamos bien, doctor José Luis. Bueno, un gran saludo a los expositores, a los miembros del comité que estén conectados, y a Centro de Pensamiento y a los compañeros del periódico Debate. El mecanismo de revocatoria, evidentemente, lo que dice el doctor Santamaría, parecería formulado o diseñado para que sea imposible la revocatoria. El único municipio que ha logrado esa revocatoria es un municipio de Boyacá, Tasco. Cundinamarca, doctor Santamaría, o Boyacá, no recuerdo, creo que es Boyacá. Y les voy a decir por qué lo lograron. No porque haya habido una gran movilización ciudadana y una expresión de esa ciudadanía de su repudio o del incumplimiento del programa, no. Tasco tenía un transfugismo enorme y por lo tanto el contradictor político del alcalde tenía la capacidad él solo de movilizar los tránsfugas, entre comillas, que hicieran el umbral, el 40% del censo. Y entonces, pues en la historia de Colombia, de todas las revocatorias intentadas, esta es la única que ha progresado. ¿Quiere eso decir que entonces es una obra o una epopeya inútil? No. Hay que intentar que ante las circunstancias extraordinarias de Bogotá y Medellín se logre que la ciudadanía se conmueva y participe, actúe y recupere la administración de la ciudad para los ciudadanos. Y por eso debe ser una causa ciudadana y no una causa política. Esto no es una causa de rencores políticos, esto no es una causa del candidato derrotado. De hecho, el doctor Ramos ha sido muy prudente. Obviamente es el principal opositor, el más connotado y destacado opositor a la administración del actual alcalde Quintero, pero en cuanto al discurso sobre revocatoria ha sido prudentísimo. Me parece que es una adecuada posición o adecuado posicionamiento. Igual podría decirse, por lo menos, del más cercano a nosotros, compañero en Bogotá, el doctor Uribe Turbay, y no sabría, y sería bueno que el doctor Santamaría nos contara cómo se frente los otros. Hay mal sonido. Se está oyendo mal, José. Carlos Ferrán. Se oye mal. Bueno, se oye mal.
Ya, ahora sí. Bueno, tal vez un problema de señal, pero que eso quería decir entonces, esto no es una causa política, ni menos politiquera, esto es una causa de salvación ciudadana de las dos ciudades más importantes de Colombia, sometidas al oprobio de un mal gobierno. En el caso de Antioquia, los comportamientos del núcleo que rodea al alcalde de Medellín, acá en la ciudad, con los agentes trasladados desde Bogotá por obra y gracia de la influencia de las personas señaladas por el líder de la revocatoria en Medellín, son también la expresión de un verdadero complot contra la ciudad. Incluso las tomas hostiles comienzan por definirse como tomas de quien tiene condiciones y capacidad y capital para hacer una toma hostil de una empresa. Entonces, que la toma hostil de Medellín, si vamos a recurrir a esa figura, es una toma de alguien que no tiene nada que ver con la ciudad. Es decir, es un verdadero pirateo. Estamos hablando de corsarios de la política y de los negocios que pretenden destruir la mejor administración de una ciudad en Colombia y de pronto de las mejores en América Latina, como es la de Medellín. Y ello implica o incumbe básicamente al empresariado a través de de las empresas públicas de Medellín, en donde ha habido una verdadera simbiosis de control estatal con iniciativa particular, iniciativa de los ciudadanos y participación de los ciudadanos en una simbiosis o círculo muy virtuoso que nos tiene, por ejemplo, como la mejor ciudad de servicios públicos de América Latina, la única con un 100% de oferta de servicios de energía, un altísimo nivel de servicios de acueducto, incluso con el patrocinio y fomento por parte de la ciudad a través de su empresa de servicios de acueducto de otras ciudades y de todos los municipios del Valle de Aburrá que se han beneficiado de la presencia de las empresas públicas de Medellín. Lo de las empresas públicas de Medellín, además de ser inaudito, porque ya está totalmente demostrado con una prueba reina, fehaciente, evidente, un testimonio, las declaraciones en la W y en Blue del propio gerente de las empresas públicas de Medellín el día siguiente a su destitución. Hecho además que no tiene antecedentes y que muestran la hostilidad evidente del alcalde con la ciudad, con su empresa emblemática y además con el desarrollo de Antioquia. Desarrollo que pasa es por sus conceptos de interés privado e interés personalista y sobre todo grupista, que no beneficia para nada a la ciudad, ni siquiera a sus propios habitantes, sino que beneficia a un grupo politiquero que se propuso y lo logró mediante la división nefasta, fratricida, entre los dos principales candidatos a la alcaldía de Medellín en la contienda pasada, que sobradamente habrían tenido la posibilidad de obtener el triunfo, de haber sido capaces de unir fuerzas en esa fecha electoral. De manera que muy importante las expresiones y las explicaciones dadas por los dos presidentes de los comités de revocatoria. Nosotros de corazón y con nuestro escasa posibilidad, capacidad de movilización, estamos totalmente comprometidos con esas causas y esperamos que el resultado de Tasco se produzca también por fin en una gran capital y no por obra del clientelismo y de las maniobras politiqueras, sino por obra y gracia de una movilización ciudadana que repudia y que se cansó de ese primer año de errores administrativos y de componendas burocráticas y clientelistas.
Muchas gracias, Carlos y Alfonso. Sí, ya es que se me ha caído la señal, ya logré entrar. Perfecto. ¿Alguien quiere intervenir? Es importante, me parece a mí, discutir un poco sobre las dificultades para la recolección de firmas. Si eso sí va a ser un verdadero obstáculo, ya los ponentes dijeron que no, pero me gustaría escuchar las opiniones de la gente. Olga Vélez está pidiendo la palabra. Por favor, Olga, intervenga. Sí, señor. Buenos días a todos. Primero que todo, pues yo no soy abogada, con el debido respeto a estos juristas tan eminentes que están hoy en esta charla, pero yo quisiera llamar la atención sobre algo. Sí, es evidente que, como lo mencionaron acá, el expresidente Juan Manuel Santos y César Gaviria están detrás de la administración Quintero y nos hace presumir que Quintero no actúa por sí solo, sino que más bien pues es dirigido por estos pesos pesados de la política, que además representan un tipo de política que en Antioquia superamos hace muchas décadas, que es el de las mentiras, el de pasarse por alto las leyes, el de comprar a quien tenga que comprar, llámese registraduría, contraloría, procuraduría, etcétera. Yo creo que eso pues no es un misterio para nadie, es un estilo de gobierno que no queremos en Antioquia porque eso está superado hace mucho tiempo. Entonces, pero conociendo que este par de personajes están detrás de todo lo que ha sucedido en Medellín, y dudo que la registraduría vaya a manejar este proceso con transparencia, con claridad y sujeta a las leyes, sinceramente. Entonces yo les pregunto si han pensado en un plan B. Por ejemplo, ¿cuál? El de una tutelatón, porque el alcalde Quintero tiene motivos suficientes que ya el doctor Julio los mencionó, como para ir por una vía jurídica diferente a la revocatoria en caso de que esto definitivamente no camine y se termine el año 2021 con la registraduría sacando argumentos pues del sombrero para retrasar el proceso. Se nos pasa el 2021, llegamos a elecciones al 2022 si es que llegamos, y se acabó el mandato en el 2023. No hicimos nada, acabaron con nuestras empresas, desestabilizaron, mejor dicho, acabaron con el pesebrito y tumbaron el árbol de Navidad, en fin. Sé que leí algo acerca del alcalde de Cartagena que a través de una tutela yo no sé si, no sé si lo destituyeron, pero más que eso me refiero al proceso de la ciudadanía en contra de su alcalde. Y si no lo han tumbado, pues lo pueden tumbar, porque pregunto si de pronto hemos pensado en esa alternativa o en otra como plan B en caso de que la revocatoria pues no llegue a feliz término, o porque yo de las firmas no tengo la menor duda que las vamos a alcanzar y a superar. La traba aquí es la registraduría. ¿Y para cuándo saldría? Entonces, esa pregunta les quiero hacer. Muchas gracias. Por favor, doctor González o doctor Santamaría, o ambos responder. Si quieres, Alfonso, yo respondo. Olga, yo creo que la tutela es un mecanismo efectivo. Vuelvo a repetir, se radicó ya ayer viernes una tutela muy seria
para que se obligue a la registraduría a entregar los formularios. A mí no me gusta el tema de las tutelatones, porque eso es muy populista. Eso es lo que hace Petro, eso es lo que hace, y yo creo que pues la formación mía como abogado más bien me enseña a ser, bueno, el mecanismo es ese, hagamos uso de él. Es clara la violación al derecho constitucional fundamental, es clara que el mecanismo es la tutela. Yo sugiero, lo que sugiero es que no hagamos ese tipo de programas, aunque es válido. Es decir, cualquiera puede poner la tutela que quiera, o una acción popular, o una acción de cumplimiento, etcétera. Pero yo me daría la pela de esperar, porque la tutela debe fallarle en 10 días. Esperemos esos 15 días, y yo creo que el mecanismo adecuado es la revocatoria. Lo que ocurre es que yo nunca, en ninguna parte, respetando mucho al doctor José Santamaría, nunca había visto tan propicio el ambiente en Medellín para que esto triunfe. ¿Por qué? Porque el gran impulsador de la revocatoria es el mismo alcalde. Es el mismo alcalde con todo lo que está haciendo. O sea, el mismo gerente de empresas públicas dijo que el alcalde tenía un problema de estabilidad emocional. Entonces yo lo que creo es que tenemos el ambiente propicio. O sea, hay buen viento para que se hinchen las velas y atravesemos como alguien dijo, proceloso mar de la revocatoria. A mí me gustaría solamente sobre lo que preguntó Olga, es decirle que estoy de acuerdo con ella en el sentido que esto depende de la registraduría, y el problema que tenemos acá es que uno siente que hay una confabulación de muchas otras instituciones, lo que Álvaro Gómez Hurtado llamaba el régimen, para tratar de que no se hagan las revocatorias. Entonces lo que pasa es que a punta de lo que están haciendo es demorando que empiece la recolección de firmas, y de esa manera quieren cansar a la ciudadanía, bajarle el ánimo a la ciudadanía y que se pierdan los tiempos para hacer la revocatoria. Entonces, en este caso la tutela es muy importante, pero de todas maneras, haya tutela o no haya tutela, pues lo que le da a uno tristeza como colombiano es que exista esta especie de confabulación. Carlos Manuel Sierra iba a hablar. Es el director del Centro de Pensamiento Primero Colombia. Muchísimas gracias, profesor, y muchísimas gracias a nuestros panelistas, doctor Santamaría y doctor Villa. Aquí respondiendo más bien transmito unas preguntas aquí que me han hecho compañeros de la Fundación Per Se, y el tema es línea de tiempo. Ustedes han hecho una excelentísima exposición, muy de la mano lo que decía el doctor José Obdulio, que este es un tema en el que tenemos que converger todos frente a que se vea como que es un movimiento ciudadano, en un tema político, desligarlo de lo político de alguna manera. Y aquí tenemos dos cuestionamientos fundamentales. Uno, ¿qué tipo de campaña deberíamos hacer entre todos, o cómo tenemos que facilitar el proceso para que efectivamente sea visto por toda la comunidad nacional? Obviamente lo más importante es la local en Bogotá y en Medellín, que es un tema realmente cívico. Dos, en línea de tiempo, contando con la tutela que ustedes lograron establecer esta semana, estableciendo cuáles son los tiempos reales, cuáles son los tiempos en los que se podría contar, esperando exactamente ese tema. Y tres, ¿qué le respondemos a esas personas que entraron casi en una desesperanza aprendida y que están un poco frustrados y dicen, no, o sea, ya no podemos pensar en revocatoria? El doctor José Obdulio nos ilustró acerca de bajo qué condiciones sí se puede. Teniendo en cuenta esos elementos, el tema es de logística, una gran logística para poder lograr la recolección de firmas, lograr los procesos y demás. Entonces, estamos teniendo esos tres elementos. ¿Qué le podemos decir a nuestros compañeros aquí desde la Fundación del Centro de Pensamiento? Lo hemos discutido, y agradecerles enormemente porque de verdad ha sido un excelentísimo panel. Ojalá pudiéramos replicarlo, lo vamos a tener en Facebook, y Dios los bendiga. Muchas gracias, Alfonso. De nada, hombre. A ver, doctores. Yo quisiera decirte, Alfonso, que esto es un tema ciudadano, y por lo tanto lo que yo le pido a la gente es que se autoproclamen voluntarios activistas. Es decir, que cada uno, yo me imagino que esos formularios van a llegar por redes.
Entonces, se apropie de esos formularios que digamos que los que estamos motivando esto, manifestemos, estos son, y cada uno se encarga de llenar las planillas y regresarlas a las direcciones donde José Miguel en Bogotá establecerá, regresen los formularios a estas direcciones, y nosotros en Medellín también tenemos dispuesto, regresen los formularios a estas direcciones. Yo creo que el tema es redes y voluntarios, y sacamos esto adelante con el mayor problema, sin problema. Y en línea de tiempo yo creo que estamos bien. ¿Por qué? Porque este tema de la tutela se tiene que resolver en febrero. Nos deben entregar formularios, para lo cual tenemos 6 meses, que sería marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto. Entregamos formularios el 31 de agosto y la registraduría debe evaluar eso en un par de meses, cuáles firmas sirven y no sirven, o sea que tenemos septiembre y octubre. Inmediatamente deben citar elecciones, o sea que estamos en votación para revocatoria en noviembre, a más tardar diciembre. Y el día que se dé la votación, el alcalde Quintero Calle sale del cargo. Yo creo que en Medellín somos capaces de tener fuera del cargo de alcalde a Quintero Calle antes del 31 de diciembre de este año. Un cálculo optimista que ojalá se cumpla, doctor González. Aquí alguien, Hernán está preguntando, Hernán Jaramillo, que qué pasa con el control político del Centro Democrático a los concejales. Yo iba a aventurar una respuesta, pero veo que Mario quiere responder. Mario, por favor ponga el micrófono. El micrófono, Mario. No voy a responder eso, sino que voy a señalar varias cosas. Una. No, entonces permíteme, yo doy una puntada y te doy la palabra, ¿sí? El Centro Democrático dijo que no era un tema de partido, sino un tema de ciudadanía. Entonces yo creo, es mi interpretación, puedo estar equivocado, me pueden corregir los que saben más que yo. No hay control político frente a eso porque no es una línea de partido, entiendo, pero puedo estar equivocado. Pero Alfonso, puedo estar equivocado. El Consejo tiene como obligación fundamental hacer control político, y el Centro Democrático está en oposición política, y yo no veo oposición política en bancada al alcalde. Yo veo a 2 concejales solos, aislados, haciendo oposición, y los otros 6 callados. Yo no entiendo cómo una concejala o una concejal de la calidad de Paulina Aguinaga, que en el pasado gobierno fue tan dura con Jorge Londoño, fue durísima, ahora esté en silencio absoluto, y los otros también. Entonces yo creo que sí hay una responsabilidad que deben exigirle los miembros del Centro Democrático a los concejales del Centro Democrático y a las directivas del Centro Democrático. En Bogotá son 6 concejales del Centro Democrático. Han hecho, yo creo que una buena labor y han hecho una buena oposición, pero lo que es una realidad es que acá somos minoría en Bogotá, entonces es más fácil ejercer ese control político. También tenemos que tener en cuenta que creo que en Medellín pasa como pasa en Bogotá, que es que al ser el gobierno central estar con esta situación de recursos tan difícil, los entes territoriales se han convertido en los dueños de la plata y los dueños de la mermelada y los dueños para los medios de comunicación de entregarles para publicidad. Entonces, de alguna manera, en el caso de Bogotá, esta administración ha manipulado increíblemente los medios de comunicación. O sea, acá los medios de comunicación en Bogotá, mejor dicho, no han salido a hacerle tribunas a Claudia López, no sé por qué, pero todo el día la adulan y la adulan. Ok, como ustedes pueden observar, yo estaba equivocado frente a esa apreciación. Bueno, sigue Mario, pero antes hay una información aquí de Teodoro que dice que están llegando informaciones por correo electrónico diciendo que hay
formularios y que están solicitando firmas, que es importante aclararle a la gente que esos formularios todavía no están en curso en la red. Por favor, Mario. Sí, no, yo quiero señalar lo siguiente. Primero que todo, pues agradecerle tanto a José Miguel como al profesor Julio, líderes de toda esta revocatoria, y creo que la campaña pues, que ellos han hecho y la presentación, por lo menos que yo la oí de parte de Julio, fue muy prolija y muy completa. Me pareció supremamente excelente su presentación el día de la revocatoria en la registraduría. Lo otro es lo siguiente, yo creo de que si bien es cierto, es una iniciativa ciudadana, nosotros como ciudadanos somos políticos, nosotros como ciudadanos somos empresarios, somos comerciantes, pertenecemos a fundaciones, pertenecemos a distintas actividades gremiales. Y yo a veces pienso de que nosotros tenemos que, si bien es cierto, decir que es una cuestión ciudadana, porque lo es, me parece que tenemos que tener a nivel de esos gremios una mayor participación, y yo a veces me veo que no lo están. Es decir, inclusive en la misma situación de Quintero, que es horadar las agremiaciones y las instituciones, se vio recientemente en el caso de Fenalco, como el exdirector de Fenalco entra a terciar a favor de Quintero, y eso causa inclusive una división en el gremio. Pero yo creo que tanto el gremio de Fenalco como la ANDI, como la Cámara de Comercio de Medellín, si bien han tenido una participación, por lo menos señalando la cuestión del gobierno corporativo, el tema central de la revocatoria, que yo lo veo en el ataque a las empresas públicas de Medellín. Yo no sé hasta qué punto tienen una gran participación, porque ellos tienen sus redes, tienen sus afiliados que pueden ser a nivel de la consecución de las firmas una forma muy expedita para poderlas lograr y conseguir. Entonces yo no sé hasta qué punto hay un compromiso de todos estos sectores en la cuestión de la revocatoria. Yo veo algunos, por lo menos en comunicados, pero no los veo como señalando esa ruta y ese camino de la revocatoria. Personajes tan importantes como el doctor Carlos Yepes, es presidente del Banco de Colombia, que ha tenido una posición supremamente clara, supremamente por lo menos concisa con relación a lo de EPM. Yo creo que no sé qué participación pueda tener frente a eso, porque se dice, hombre, no se metan en la cuestión de la política, no se puede meter aquí, los gremios no se pueden meter, esto es una iniciativa ciudadana, pero ya lo señalaba Julio en el sentido del Consejo de Medellín. A mí me parece totalmente, es decir, fuera de lugar que los concejales del Centro Democrático no tengan una participación clara frente a la cuestión de la revocatoria. Es decir, es porque realmente, como lo señala Julio, no hay sino 2 personas, concejales, que han estado en favor de esto. Lo otro es lo siguiente, yo creo que aquí se necesita también cuestión de finanzas. Yo no sé cómo se han planteado los de la iniciativa para poder conseguir recursos y cómo podemos aportar voluntariamente a conseguir finanzas, porque esto hay que tener voluntarios que seguramente habrá que pagarles para poder conseguir las firmas. Lo otro que yo quiero, pues, y lo señalaba el doctor Santamaría en Bogotá, el establecimiento de la logística por cuadrantes, es decir, cómo se está visualizando a nivel de la logística en Medellín. Inclusive los sectores mismos que pueden aportar en las firmas, donde se puede radicar esa orientación para conseguir las firmas. No es lo mismo conseguir firmas en Manrique o en Santa Cruz o en lo que sea, que conseguir, por ejemplo, firmas en Belén, en el Poblado, donde hay una clase media que obviamente le duele lo que está haciendo Quintero contra Medellín, y le duele y está
presta a participar y que se puede canalizar ese derrotero ahí. Son algunas inquietudes que yo tengo y algunas dudas que yo tengo. Se puede bajar los formularios y esos formularios también hay que orientarlos. Se hace en tamaño oficio o tamaño carta, porque hay veces que se puede decir, hombre, no sirven los tamaño carta. Si alguno daña la firma, se puede tachar y no invalida las otras firmas. Son cosas que también se tendrían que observar y mirar y que son inquietudes que yo tengo. Muchas gracias. Quedan planteados asuntos como el de la financiación y el manejo ya logístico del proceso de recolección de firmas. ¿Alguien quiere responder? Yo tendría algo que decir frente a la discusión anterior, es que no es una posición de partido, pero los ciudadanos sí que están en su derecho de reclamarle a los concejales por los cuales han votado, que deben respaldar una posición ciudadana como la que ellos están llevando a cabo. Es mi modesta opinión, pero no es importante aquí. ¿Pero te puedo llamar por la tarde? ¿Alguien quiere contestar? Alfonso, un comentario. Señor. Repasando los datos electorales de Medellín en el 2019, es decir, la elección de Quintero, la votación de Alfredo Ramos y el voto en blanco serían suficientes para aprobar la revocatoria. Así es. En Medellín está relativamente fácil. La sola votación de Alfredo Ramos sumada a la del voto en blanco, que suman exactamente el 40% de los votos válidos, sería suficiente. Ahora, lo de el centro democrático, yo creo que ahí sí hay que muchos, o sea, los del centro de pensamiento, todos pertenecemos al centro democrático y el periódico Debate, casi todos, y los que no son muy cercanos, si no nos debiéramos convertir en una fuerza de presión para que los concejales se separen, repudien la participación y la cercanía con Quintero Calle y la participación en su administración, que eso es lo que los inhibe. Eso es una cosa, eso es una realidad. Es la mermelada. A mí me gustaría anotar un tema sobre el tema de la ayuda del empresariado, porque obviamente cuando uno habla con los gremios y habla con las empresas, todos están de acuerdo en la revocatoria, pero lo que pasa es que de alguna manera los listados, por ejemplo, de los donantes, es pública. Y como históricamente hay una poca probabilidad de lograr la revocatoria, a muchas empresas les da susto irse de frente y que sepan que han dado plata para ayudar para la revocatoria. Porque en el caso que no se logre la revocatoria, pues seguramente la misma administración pues los atacará después, ¿no? Entonces ese es otro tema que yo creo que es importante anotar porque es uno de los problemas para conseguir recursos. Y aquí en Antioquia yo creo que la situación es un poco diferente porque es que uno de los principales objetivos en la diana contra que ha montado artificialmente Quintero y su grupo de bogotanos es el empresariado antioqueño. Yo creo que el empresariado antioqueño está no solamente dispuesto a contribuir en lo que se requiera de logística, sino que estoy seguro que va a participar en la recolección de firmas, que es el asunto crucial, y la recolección de firmas con un apoyo activo, no con un apoyo simplemente enunciado pero sin actividad. Es básico el sector empresarial antioqueño. Yo estuve haciendo sondeos esta semana y veo mucho compromiso con la participación en la logística, en la tarea de lograr la revocatoria. Esa parte, no sé Bogotá cómo la puedan manejar, pero en Antioquia parecería que hay un casi que consenso de participar activamente en lo logístico y además en el momento mismo de la votación animar a la participación de ese 40% de los votos válidos
del 19, que sería el umbral necesario. Y obviamente ese 40% en el histórico de todas las revocatorias que yo he observado, casi siempre participan con un 90-95% de voto favorable a la revocatoria los que participan. Lo que no se ha logrado es llegar al umbral, pero la participación casi toda es en contra del alcalde a quien se ha intentado revocar. Doctor José Miguel, ¿alguna respuesta a ese comentario? No, obviamente las razones en Medellín y en Bogotá son diferentes y como yo lo dije anteriormente, yo siento que la posibilidad, o sea, en términos de posibilidad de la revocatoria en Medellín es mucho más factible, en el sentido que toca recolectar mucho menos firmas. Es más, yo las veces que he hablado con otras personas, porque no he hablado con el doctor Julio, sobre el tema de la revocatoria en Medellín, pues yo creo que es que ustedes las firmas las pueden conseguir en 2-3 meses, no se van a tener que gastar los 6 meses para la recolección de firmas, como en Bogotá seguramente sí lo vamos a tener que hacer, y van a lograr de golpe este mismo año las 2 votaciones, o sea, no solo la votación para que salga el alcalde Quintero, sino la votación para el nuevo alcalde. Y yo quiero hacer una pregunta, esa estimación para el doctor Julio, pero la pregunta mía es, el doctor Santamaría habló de hasta 400 millones de pesos para impulsar la revocatoria. ¿Esa cifra es el tope o por qué? Sí, es como en una campaña política, es igual que una campaña política. Dependiendo del tema electoral, hay una normatividad sobre cuánta plata se puede conseguir a través de la cuenta, porque toca abrir una cuenta como la de una campaña política, donde uno la registra en el Consejo Nacional Electoral y es una cuenta vigilada. Y esa cuenta, el tope para Bogotá son 430 millones de pesos. ¿Y con eso ustedes creen que pueden hacer ese proceso? Pues nos toca hacerlo mucho más con más voluntarios y menos contratados, porque el problema es que hay firmas hoy en día especializadas en conseguir firmas y uno paga por firma y se las consigue, ¿cierto? Es mucho más fácil, pero en este caso va a tocar hacer un tema mucho más ciudadano y como yo lo dije sobre el tema de multinivel, en el sentido que la misma comunidad nos ayude con sus vecinos y con las personas a conseguir las firmas. Yo quiero decirte, Alfonso, que nosotros no vamos a contratar a ninguna empresa para obtener esas firmas. Nosotros la vamos a hacer nosotros. Y todos los que nos van a ayudar, que va a ser todo Medellín, cada uno se va a convertir en un recolector de firmas y lo vamos a hacer, nos vamos a dedicar todo el tiempo del mundo. En la campaña nuestra no hay 400 millones, no hay ni 20 millones, hay ganas, hay ganas. En la de nosotros menos, pero lo que digo, porque además el empresariado está muy asustado, pero lo que digo es que el monto también es otra de las razones por las cuales es también difícil lograr la revocatoria. O sea, sigo insistiendo en el tema que es un mecanismo difícil de sacar adelante, pero estoy convencido que se va a lograr. Pero yo también estoy de acuerdo con algo. Al empresariado, y me voy a poner en esa tarea y lo estoy haciendo, también hay que hablarle durito, porque le han hablado muy duro. Es que Quintero Calle ha hablado de corrupción al empresariado antioqueño y eso no se puede permitir. A uno no lo pueden insultar de esa manera. Y los gremios flojitos, y también hay que recordarles que fueron los gremios los que tumbaron la Roja Espinilla. De manera que aquí hay que pellizcar un poco de gente. Veo en los gremios gente muy joven y muy calculadora. Y de pronto esto va a servir para hacer volver a barajar. Porque yo creo que esto lo vamos a lograr en Medellín. Y si esto lo logramos en Medellín, nos vamos a convertir en un referente para el país. Y las elecciones del 2022 van a ser muy distintas. El punto para ganar y triunfar en las elecciones del 2022 es esta revocatoria en la ciudad de Medellín. Julio, pero es que recuerde que los gremios
no, los dueños de las empresas no son los administradores, que es a lo que tal vez te estás refiriendo, porque esa situación que se presentó en Fenalco en Antioquia refleja ese hecho, que los empresarios inmediatamente pusieron en cintura a los empleados de las organizaciones gremiales que estaban por la vía fácil de hacer alianzas y acuerdos con el alcalde. Bueno, ¿alguna otra intervención al respecto? Yo, Alfonso, Carlos Por Sierra. favor, Carlos. Qué pena, yo quiero ser reiterativo. Primero, otra vez en el agradecimiento a los dos excelentes panelistas y al doctor José Obdulio, como siempre, por lo que han planteado. Yo insisto en que nos dejen un muy claro mensaje de apoyo real. Es que no estamos quedando en palabras a lo que estaban planteando con el tema de los empresarios. Por favor, es que muchos hablan, pero pocos actúan. Esto es un tema de recursos financieros, es un tema de logística, es un tema de encuentro. La comunidad quiere hacerlo, pero para movilizar la comunidad, aún para las firmas y todo lo demás, lo sabemos. Hombre, por amor de Dios, que no nos pase lo que nos pasó en su momento con el tema del referendo también. Hay que cubrir todas las... Aquí tenemos juristas brillantes que se pueden encargar de ese tema. Necesitamos empresarios brillantes que aporten recursos y que aporten logística. Yo seguiré insistiendo en eso, porque esto no se hace solamente pero necesitamos... Por favor, Carmenza, apague su... Sí, Por voy. favor, apagar el micrófono. Carmenza. Voy. Ya. Dale, Carlos. No, profe, simplemente quería que nuestros queridos panelistas nos guíen en eso. Carmenza, por favor. Ya. Dale. Si estás diciendo que los panelistas y la gente que tenga contactos apoye las iniciativas del doctor, pues de las revocatorias tanto de Bogotá como de Medellín. Pero, profesor Monsalve, me preocupa que los medios que siguen estando cooptados y los dueños de los medios, porque es que como ellos se manejan a como vaya el viento, digamos las cosas como son, entonces que fijen posiciones. Yo veo con todo el respeto un análisis, obviamente ustedes son los expertos, Bogotá lo veo un poco más complejo, no complicado, más complejo, mientras que en Medellín uno ve todas las condiciones, absolutamente todas. Uno quisiera que los empresarios tuvieran unas posiciones muchísimo más francas. Comparto perfectamente la posición ahora de los panelistas. Hay empresarios brillantes, hay profesionales de muy alto nivel. Es necesario tener posiciones. Es que creo que en este país nos ha faltado eso, que tengamos posiciones firmes y vamos para adelante. Con la ayuda de Dios las cosas se tienen que lograr. Pero sí, por favor, hay que dar apoyo real. No nos podemos quedar solamente en el mundo de las ideas, sino que la gente, los que puedan aportar recursos, que los aporten, los que tengan que aportar capacidad, que la pongan, los que tengan logística, que la coloquen, porque si no, eso no va a ser. Yo creo que estamos a puertas de por primera vez romper ese hito de que no se van a poder lograr las revocatorias. Yo creo que sí, en esta ocasión se podría lograr si todos de verdad trabajamos en conjunto y en equipo. Gracias. Hombre, Carlos, yo quiero agregarle algo. Precisamente pensando en todo esto, creamos la Corporación Primero Antioquia, sin ánimo de lucro, para trabajar con la revocatoria y darle tranquilidad al empresario para que haga sus donaciones a través de esta corporación y luego esta corporación sacará recursos para lo que haga falta en el tema de toda esta campaña electoral. Ya para tranquilidad de todos, les cuento que se me han acercado empresarios importantes porque están preocupados, porque es que a Medellín le tocaron el corazón, que es Empresas Públicas de Medellín, y eso no vamos a permitir que ocurra. Entonces yo creo que sí lo vamos a lograr y ahí estamos comprometidos en la causa y están todos los estamentos. Está gente del Centro Democrático, pero gente del Partido Verde, gente del Polo Democrático, de todas partes. Aquí hay gente sin partido, aquí hay mujeres, porque esto es incluyente. Es que es la ciudad de Medellín la que está preocupada. Y todos los noticieros están hablando, fíjense que en Medellín está pasando eso. Todos están cuestionando el manejo que el alcalde Quintero le está dando al tema de empresas públicas de Medellín. Ayer el editorial del Espectador lo trató de un Napoleón, o sea, un concepto napoleónico del poder.
Y así es todo. Usted ve Blue, El Tiempo, El Colombiano. Mire Juan Gómez Martínez. Ya Juan Gómez Martínez, dígame, entrégueme los formularios. De manera que yo sí veo con optimismo, pero vamos a poner todos el trabajo. Cada uno se tiene que convertir en un activista que se apropie de estos formularios y nos los haga llegar. Ya les daremos las instrucciones con toda la calma apenas lleguen a nuestras manos. Bueno, y toda la gente que quiera apoyar la iniciativa del doctor José Miguel Santamaría y su comité de revocatoria, por favor, pónganse al servicio de él para que trabajen como unos soldados más en esa causa. Yo quiero terminar dándole las gracias a nombre del periódico Debate y del Centro de Pensamiento Primero Colombia a los doctores José Miguel Santamaría y Julio González. Han hecho una excelente exposición. Espero que haya sido útil para todos ustedes y por favor pónganse la camiseta de las revocatorias, tanto en Medellín como en Bogotá. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Sí, a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de haber podido estar en este panel. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego pues.